Ya, aquí hay bastante enunciado que trabajar. Está prácticamente todo el curso, así que vamos a ir, tratan de poner palabras clave, letras y nada más. El asunto es solamente recordar lo más importante, toda la información. La localización más frecuente del apéndice es la retrocecal ascendente, ¿no es cierto? ¿Quién irriga el apéndice? La arteria pendicular, rama de la ileocólica, rama de la mesentérica, superior o inferior, superior, y va al sistema porta, ¿cierto? El apéndice tiene comunicación portal. Los folículos del apéndice se conocen como amígdalas de Rux. La causa más frecuente de apendicitis en niños son justamente las amígdalas de Rux, y la causa más frecuente en adultos ancianos, fecalitos. ¿Qué hernias causan apendicitis? Las hernias de Amiant y Garengot, ¿sí? Amiant y Garengot. Amiant en el saco inguinal y Garengot en el saco crural o femoral. ¿Qué parásitos pueden causar apendicitis? Trichuris trichura y Enterobius vermicularis oxyuros. ¿Qué neoplasias pueden causar apendicitis? El mucocele como tumor benigno frecuente y el tumor carcinoide como tumor maligno más frecuente. La etiología bacteriana de la apendicitis es principalmente por gram negativos y anaerobios. Gram negativos, E. coli, y anaerobio, bacteroides frágiles. ¿Cuál predomina? Sobre todo los gram negativos, aunque depende de la fase, pero es el que más abunda en general. Muy bien. El síntoma más precoz e inespecífico, la hiporexia. La cronología de Murphy, ¿qué consiste? Primero dolor, luego náuseas, vómitos y luego fiebre, alza térmica, ¿sí? En ese orden. ¿Cuáles son las fases de la apendicitis? Primero la congestiva catarral, luego la supurada o flemonosa. Esas dos primeras son las fases no complicadas. Y luego vienen las fases complicadas, que son la necrosada y la perforada. Congestiva, supurada, necrosada, perforada. En la fase congestiva predominan ¿qué bacterias? Ninguna. Ahora, si están obligados a marcar algo, gram negativos, ¿no? Gram negativos. Pero en realidad no proliferan nada en la fase. ¿Y qué clínica caracteriza? En la fase congestiva, dolor visceral y náuseas. Luego en la fase supurada, ahí sí predominan los gram negativos. ¿Y cuál es la clínica? Un dolor mucho más localizado, McBurney. En la fase necrosada ya también predominan los bacteroides, los anaerobios. ¿Y cuál es la clínica? Fiebre, alza térmica. En la fase perforada, nuevamente predominan los bacteroides, los anaerobios. ¿Y qué predomina? Dolor al rebote, ¿sí? A medida que va avanzando. El dolor visceral se da por un estímulo de fibras simpáticas, fibras tipo C. Y el dolor somático por estímulo somático, ¿cierto? Fibras tipo A. Alfa, beta, gamma o delta. A delta. A delta específicamente, que es el que transmite el dolor somático. Muy bien. El punto de McBurney identifica localizaciones de apéndices parasecales. Lanz identifica pélvicos. Lesene, retrosecales. Morris detecta los paraileales, ¿cierto? ¿Cuál es el signo de que al comprimir el lado izquierdo duele el lado derecho? El signo de Robson. Dolor al rebote, el signo de Bloomberg. Y el signo de Musi y Bloomberg, ¿cierto? ¿Cuál es el que duele la fosa ilíaca? No es ahí, 24.5, al costadito. ¿Cuál es el que duele la fosa ilíaca derecha cuando traccionan el testículo derecho? El signo de Horn. Signo de Horn, dolor a la tracción del testículo derecho. Testículo derecho. TD dice allá, testículo derecho. El score de Alvarado incluye todos estos síntomas, ya no vale la pena que lo escriban, ¿no? Migración del dolor, 1 punto, náuseas, 1 punto, hiporexia, 1 punto, fiebre, 1 punto. Dolor en la fosa ilíaca derecha, 2 puntos, dolor al rebote, 1 punto, leucocitosis, 2 puntos, y deviación izquierda, 1 punto. Todo suma 10, ¿cierto? Conducta, si es que están entre 1 y 3, buscan otras causas de dolor. Descartan, alejan la posibilidad de apendicitis. Si la conducta si el score está entre 4 y 6, tomografía. En ausencia de tomografía o en todo caso en mujeres jóvenes, gestantes, ecografía. Siempre imágenes, ¿sí? Si es que no pueden disponer de TAC o eco, están entre 4 y 6, ¿qué hacen? Observación por 12 horas. Se observa al paciente. Y luego de 12 horas reevalúan su Alvarado, ¿cierto? Luego de 12 horas, ¿cuándo eligen opción quirúrgica? Cuando tienen mayor o igual a 4. ¿Listo? ¿Cuál es la conducta si su Alvarado desde el inicio está en 7 o más?
exploración quirúrgica, apendicectomía lo más probable. Característica del score de Alvarado, antes de seguir avanzando, tiene principalmente valor predictivo negativo o positivo. Negativo. El valor predictivo de Alvarado es principalmente negativo, o sea, sirve más para descartar que para diagnosticar. Su mayor valor es cuando sale bajito. O sea, con seguridad se van tranquilos, duermen, le dan de alta a su paciente, o lo pasado no es apendicitis. Pero si sale muy alto, tampoco les da total seguridad de apendicitis, ¿ya? Sirve más para descartar. Estudio de imágenes de elección en apendicitis, siempre tomografía, y la ecografía ya sabemos que es en mujeres en edad fértil, ¿no? Estudio de elección en mujeres en edad fértil, ecografía. ¿Cuáles son los hallazgos en los estudios de imágenes? En apendicitis, la pared mayor a 6 milímetros, 2 milímetros pared, y diámetro mayor a 6 milímetros. Dilatado y engrosado. El absceso apendicular y los plastrones también, ¿a partir de cuántos días de evolución? Mayor o igual a 4 días. Siempre para pensar en masa apendicular, 4 o más días de evolución. Manejo de la apendicitis. La apendicitis se maneja principalmente con apendicectomía. No olvídense el manejo médico y eso aquí no. Si es peritonitis localizada, apendicectomía más drenaje más antibiótico terapia por 5 a 7 días aproximadamente como mínimo, ¿no? Si es que es una generalizada, pus en 2 o más cuadrantes, apendicectomía más lavado de cavidad más antibiótico terapia. También por mínimo 5 a 7 días, ¿ok? Muy bien. Si es un absceso apendicular, ¿cuál es el manejo? Si el manejo en los abscesos, solamente drenaje. Y si es un plastrón, en el 37, antibiótico terapia. Tanto en la 36 como en la 37, abscesos y plastrones, después del drenaje y el absceso respectivo, se hace una apendicectomía diferida. Después de 45 días de haber cedido el cuadro, ¿cierto? 45 días después. ¿Cuál es la complicación más severa de la apendicitis? La pileflebitis o tromboflebitis portal. Es la formación de abscesos hepáticos por diseminación portal, ¿cierto? Listo. ¿Cómo se llama el hallazgo casual y asintomático de cálculos en la vesícula? Hallazgo casual y asintomático no es colecistitis, es una colelitiasis. Los cálculos primarios más frecuentes de la vesícula son ¿de qué contenido? Colesterol, mixtos, ¿cierto? Predominio de colesterol. Y los cálculos primarios más frecuentes de la vía biliar, en la vesícula es de colesterol, pero en la vía biliar el primario, el que se origina, pigmentario marrón. Sobre todo, su componente principal es el bilirrubinato de calcio. Los cálculos provenientes de las hemólisis, cuando es por hemólisis, son de pigmentos, ¿cierto? Pigmentarios negros. ¿Y dónde se localizan los cálculos por hemólisis? Igual en la vesícula, en cualquier parte, pero aún en su rareza suelen ubicarse más en la vesícula. Pero para nada son más frecuentes que los de colesterol, ¿no? Listo, pigmentario marrón, entonces, los de la vía biliar, y pigmentarios negros, los que vienen por hemólisis. El estudio de elección para diagnóstico de colelitiasis es ecografía, ultrasonido. Dolor en hipocondrio derecho, postprandial, asociado a náuseas, pero sin fiebre, ni leucocitosis, sin ningún signo inflamatorio. Dolor postprandial es un cólico vesicular, un cólico biliar, ¿cierto? Un cólico vesicular biliar. ¿Cuál es el manejo de elección para la colelitiasis? Estamos hablando de colelitiasis. Si es asintomático, observación, ¿cierto? Observación. Y si es sintomático o con riesgo de cáncer, es cirugía, colelab programado. Como no es una itis, no es una cirugía de emergencia, es una cirugía programada esta de acá, ¿verdad? Muy bien. Cuando hay dolor en hipocondrio derecho, Murphy positivo, signos locales de inflamación, y cuando hay leucocitosis, fiebre, signos sistémicos, es sospecha de colecistitis aguda. Colecistitis aguda, puede ser calculosa o acalculosa, va a depender si hay o no hay piedra. Entonces siempre, no olviden, un signo local de inflamación más un signo sistémico, ¿cierto? De inflamación, ¿ya? Puede ser leucocitosis, puede ser fiebre, uno de cada uno. Sospecha de colecistitis. ¿Y con qué estudio confirman? Estudio de elección, siempre con ecografía.
La ecografía es el estudio de elección, también es el estudio inicial, es el estudio más sensible y el primero que deben hacer, ¿verdad? Pero si les preguntan por el estudio más específico, es la gammagrafía, llamado también colecintigrafía. ¿Qué radioisótopo se usa? Siempre tecnesio 99. ¿Pero a qué cosas se une el tecnesio 99? Eso fue pregunta hace como 25 años. Sí lo fue alguna vez. Lo que se asocia al tecnesio 99 en la colecintigrafía es el ácido imido acético hepático, el IDA. Así como para diagnosticar Meckel asociada a gastrina, acá tienen que asociar a IDA, el tecnesio, para que pueda ser absorbido por los hepatocitos y secretado en la bilis. Ácido imido acético hepático. Los criterios de Tokio para colecistitis, ya hemos visto arriba, 1, signo local, 2, signo sistémico, local, sistémico, y 3, imágenes, ¿cierto? Ya está. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico en la colecistitis? Pared mayor a 4 milímetros, mayor o igual a 4 milímetros, ¿sí? Para diagnóstico de colecistitis aguda. Si es que encuentra piedra, es calculoso, y si no encuentra piedra, es acalculoso. Pero la itis es un componente inflamatorio de la pared, ¿sí? Más de 4 milímetros de pared. Bien, ¿cuál es el germen más frecuente en la colecistitis? E. coli, gram negativos, Escherichia coli, y en segundo lugar Klebsiella. Luego del E. coli y Klebsiella vienen los enterobacters, las enterobacterias en general, existen 3 tipos de colecistitis, ahí están sus frecuencias. ¿Cuál es la más frecuente? El 90%, la calculosa o litiásica, ¿cierto? Luego viene la acalculosa o alitiásica, y luego viene la enfisematosa. Muy bien, en la 5.3, la colecistitis calculosa es más frecuente en mujeres. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? La obesidad, las dislipidemias, la gestación, la baja de peso brusco. En general, dislipidemias, obesidad, gestación, bajas de peso. ¿Cuál es el manejo de elección en colecistitis aguda? El manejo de elección en colecistitis, el manejo de elección es siempre muy ambiguo, ¿no? En todo caso, el manejo inicial, entre paréntesis, entre comillas, siempre es en una colecistitis manejo médico. Y sí, de alguna manera debería ser el manejo de elección. Manejo médico incluye antibiótico terapia, pero no es lo que les van a preguntar. Les van a preguntar cuándo son indicaciones quirúrgicas, ¿no es cierto? Caso clínico para decidir la indicación quirúrgica de urgencia, cirugía temprana, a eso se refiere, porque finalmente todos se van a operar, ¿no? Todos los que han hecho síntomas en algún momento se van a operar tarde o temprano. Tema de indicaciones de urgencia. ¿Cuáles son? Complicaciones agudas, que la colecistitis tenga alguna complicación tipo peritonitis o algo. ¿Qué más? Los inmunosuprimidos, los inmunocomprometidos. ¿Quiénes más? Los menores, ¿a cuánto tiempo? 72 horas de evolución clínica, y esto es lo que más les ponen. Menores a 3 días de evolución. La colecistitis acalculosa ya también es más frecuente en ¿quiénes? En inmunosuprimidos. Cuando no hay piedras asociadas, inmunosuprimidos o pacientes en shock, pacientes politraumatizados. El germen más frecuente en la colecistitis acalculosa, ¿cuál es? Sigue siendo E. coli, los gram negativos. No confundan con Clostridium, esa es de la enfisematosa. Sigue siendo E. coli y Klebsiella, igualito. El manejo de elección de toda colecistitis acalculosa eso sí es quirúrgico, ¿no es cierto? Porque al ser un paciente inmunocomprometido, tiene que operarse cuanto antes. Aquí si no, no lo van a dejar a los antibióticos. La colecistitis enfisematosa es más frecuente en inmunosuprimidos, sobre todo diabéticos. ¿Y cuál es el germen? Clostridium perfringens en nuestro medio. Es una bacteria formadora de gas, forma aire, de ahí viene el enfisema. Por lo tanto, el hallazgo radiográfico característico es, enfisema, por supuesto, porque es enfisematosa, y aerobilia, por el gas que forma la bacteria, ¿no? Enfisema, aerobilia. ¿Cuál es el manejo de elección de las enfisematosas? Nuevamente, cirugía de urgencia, cirugía temprana. La obstrucción extraluminal del colédoco por una impactación del cálculo en el bacinete es la definición de síndrome de Mirici, compresión extraluminal del colédoco, ¿sí? Porque un cálculo se impactó en el bacinete, pero eso es específicamente el Mirici grado 1, la primera etapa del Mirici.
porque luego en el grado 2, 3, 4 evoluciona hacia las fístulas y al hilo biliar, ¿cierto? Es el primer momento de mirisis, la compresión. Luego, cuando forma fístulas, ya son los mirisis 2, 3. Pero más allá del número, ¿cuál es la fístula más frecuente de la colecistitis? La colecisto duodenal. ¿Qué parte de la vesícula? El fondo. ¿Y qué parte del duodeno? Primera porción. Fondo vesicular con primera porción del duodeno son las que fistulizan. Y en segundo lugar, ¿quién viene? El colon. Específicamente el ángulo hepático en la primera porción, parte del transverso. El colon, las colecistocólicas. La obstrucción intestinal, esta fístula puede evolucionar a una obstrucción, ¿cierto? La obstrucción intestinal, porque el cálculo se impactó en la válvula ileocecal, se denomina ileo biliar. ¿Cuál es la triada del ilio biliar? Obstrucción intestinal, clínica o radiológica. ¿Qué más? Aerobilia, ¿y qué más? Radioopacidad en la fosa ilíaca derecha. En la radiografía se ve el cálculo, ¿no? Obstrucción, aerobilia y radioopacidad en la fosa ilíaca derecha. Usualmente se consideran los dos primeros en los casos clínicos, casi siempre. ¿Cuál es el manejo de un hilo biliar? El manejo del hilo biliar es la enterotomía. Dado que se atora en la fosa ilíaca derecha, antes de la válvula ileocecal, se tiene que abrir el ilion. Enterotomía o ileotomía, pueden decir, ¿no es cierto? Porque es el ilion lo que tienen que cortar. Enterotomía más extracción del cálculo. Y luego rafía, pues, ¿no? Rafía. O sea, abren, sacan y cierran. No hay nada especial ahí. La causa más frecuente ya también de coledocolitiasis, ¿cuál es? O sea, se refiere a ¿de dónde vienen los cálculos con más frecuencia? Suelen ser cálculos secundarios, o sea, vienen de otro lado. ¿De dónde vienen? De la vesícula, ¿cierto? O sea, lo más probable que cuando hay un cálculo en el colédoco, lo más probable es que este sea de colesterol, o sea, que haya venido de la vesícula. Los cálculos primarios son menos frecuentes. ¿Cuál es la clínica de la coledocolitiasis? La mayoría de veces es asintomático, pero hace síntomas cuando obstruye. Y esa obstrucción que genera ictericia y dolor, ¿cierto? Ictericia y dolor. ¿Cuáles son las enzimas colestásicas? Las enzimas, por definición, las enzimas colestásicas siempre se les ha denominado la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa. Pero más valor clínico que las fosfatasa y la gamma-glutamil, ¿quién es? La bilirrubina. A predominio directo, pero solamente el hecho que ya haya bilirrubinas elevadas por encima de 4 miligramos por decilitro ya es una coledocolitiasis. La bilirrubina tiene más valor que las mismas enzimas colestásicas. ¿Ya? ¿Listo? Ya los veo con dolor de mano a varios. Controlen bien lo que van a escribir, de verdad, porque ese dolorcito en las noches las va a empezar a molestar y a desconcentrar. Escriban lo mínimo. Estudio inicial de imágenes en coledocolitiasis. ¿Cuál es el estudio inicial? Si le preguntan por el primer estudio, la ecografía. La ecografía es solo el inicial, es de muy baja sensibilidad, no tiene sensibilidad, ¿ya? ¿Pero para qué lo hacen? Para ver el hallazgo más importante, que es la dilatación del colédoco. ¿Cuánto se dilata? Más de 6 milímetros. Más de 6 milímetros, ojo, con la vesícula in situ. O sea, si es que tiene la vesícula todavía en su lugar, la dilatación es de 6. Más de 6 ya es coledocolitiasis. Porque si no tiene vesícula, al no haber vesícula, normalmente el colédoco puede medir un poquito más. Puede llegar incluso hasta 7. Ya, entonces, vesícula in situ, más de 7. Y si ya, vesícula, ¿cómo le diríamos? Ex situ, ¿no? Fuera, es verdad, ex situ. Fuera del lugar. Mayor a 7 milímetros. ¿Ok? Si la vesícula está ahí, más de 6 milímetros. Si ya salió, más de 7 milímetros como hallazgo ecográfico. Puede ser un colecistectomizado. Bien. Estudio más preciso, ese es el inicial, la ecografía, pero el más preciso, ¿cuál es? CEPRE y colangioresonancia. Si tienen que elegir entre los dos, en nuestro medio usamos más CEPRE, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la coledocolitiasis? CEPRE. ¿Qué otras opciones tienen? La cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se hace? Si es que no pueden sacar piedras por CEPRE, tienen que hacer exploración de la vía
biliar. Y siempre que se explora la vía biliar, siempre que se abre el colédoco, tienen que dejar un dren en T, que se llama un dren Kerr, ¿no es cierto? Un dren Kerr. Es un dren tubular en forma de T. Siempre toda exploración de vía biliar debe llevar su dren Kerr. ¿Cuándo es que eligen la exploración quirúrgica como tratamiento de coledocolitiasis? Cuando son cálculos muy grandes. Siempre cuando son más de 2 centímetros de repente de tamaño grande, que ya es de por sí un cálculo gigantesco. Muy bien, causas más frecuentes de colangitis. La causa benigna más frecuente es la coledocolitiasis, pero la causa maligna más frecuente es el cáncer de cabeza de páncreas. Entre los dos, ¿cuál predomina? ¿Cuál da más colangitis? La coledocolitiasis, ¿no? Otras causas, el síndrome de Mirici, los parásitos, etc. Causas parasitarias. ¿Qué parásitos pueden generar colangitis? Los ascaris. Las fasciolas no tanto, ¿ah? La fasciola tiende más a malignizar, a generar inflamación crónica de la mucosa. No obstruye tantos. Podría ser, pero más los ascaris porque tienden a multiplicarse en gran cantidad, ¿no? Causa ascaris, lumbricoides y fasciola, pongamos en segundo lugar, pero en la cabeza los ascaris. Y las neoplasias, cáncer de cabeza de páncreas, los periampulares en general, pero el periampular más frecuente es el cáncer de cabeza de páncreas, por eso es el que ponemos ahí. Cuando tienen fiebre, ictericia y dolor, es la triada de Charcot. Y cuando a la fiebre, ictericia y dolor, 7-9, se agrega depresión del sistema nervioso central y shock, se llama pentada de Reynolds, ¿no es cierto? Esto ya ha sido superado y según Tokio actual, los 3 criterios A, B, C son A, signos sistémicos de inflamación, fiebre, leucocitosis. Segundo, signos de colestasis, bilirrubinas elevadas, ictericia, fosfatasa alcalina muy elevada, etcétera, ¿cierto? Y C, imágenes, ¿cierto? Siempre un sistémico más un colestásico, sospecha. Y si le agregan imágenes, diagnóstico definitivo. Al inicio, en estadios leves, lo mejor siempre es hacer CEPRE o colangioresonancia. De preferencia CEPRE, que les va a permitir tratar inmediatamente, ¿no? Drenar nuevamente. Si no, colangioresonancia, bajo los mismos criterios que hemos visto en coledocolitiasis, porque la coledocolitiasis es la causa más común. ¿Listo? Si es que ya está haciendo abscesos hepáticos, ¿cuál es el estudio de elección? Tomografía. Cuando ya hay absceso, siempre su tomografía. Muy bien. 80. El germen más frecuente de colangitis, E. coli. Nuevamente, los gram negativos. E. coli es el germen que más afecta. Según los criterios de Tokio, cuando responde al tratamiento, es de grado 1, ¿no es cierto? Grado 1 o grado leve. 1 o leve. Cuando no responde al tratamiento médico, pero aún no tiene compromiso multiorgánico, es la definición de 2, moderado. Cuando tiene compromiso multiorgánico, es 3, severo. ¿A qué se refiere con compromiso multiorgánico? Daño de un órgano blanco, ¿cierto? Daño cardíaco, pulmonar, renal, hepático, etcétera, con ya la clínica que más o menos conocen de cada uno, ¿cierto? Una forma de describir compromiso multiorgánico también es pentada de Reynolds. Si encuentran pentada de Reynolds, eso es grado 3, por más que no les den mucho dato. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo del grado 1 y 2? Drenaje siempre el drenaje, idealmente, cuando está en leve moderado, CEPRE. Drenaje por CEPRE, o sea, su colangio pancreato retroendoscopía con su esfinterotomía respectiva para drenar. Y si es que está en grado 3 severo, el drenaje es quirúrgico. ¿Cuál es la opción quirúrgica? Colecistostomía. Una colecistostomía descompresiva, ¿sí? Si no pueden hacer colecistostomía porque ya no hay vesícula, ¿cuál es la otra opción? La exploración de la vía biliar más su dren Kerr, o en su defecto un drenaje percutáneo. Muy bien. La complicación de la colangitis, la complicación más común es la formación de abscesos hepáticos. ¿Por dónde suben los abscesos hepáticos? Por la vía biliar ascendente, ¿cierto? Una pregunta súper frecuente del examen. Muy bien, eso con colangitis. Respecto a los divertículos adquiridos o falsos son los que no tienen capa muscular. Se ubican respecto a las tenias. ¿Cómo se describe cuando se habla respecto a las tenias antimesentéricas? ¿Superiores o inferiores? Inferiores, por debajo de las tenias antimesentéricas, ¿ya? Inferiores, o sea, del lado mesentérico, ¿cierto? ¿Cuál es la localización más frecuente que hay parte del intestino? El sigmoides. Sigmoides en el intestino grueso, pero si estamos hablando de intestino delgado, ¿dónde se ubican más? En duodeno, tercera porción. En la segunda también, pero más en la tercera porción del duodeno.
pero en general no superan para nada el sigmoides, a la cantidad de divertículos que tiene el sigmoides, ¿ya? Que es el intestino grueso. Factores de riesgo, la edad mayor a 50 años. Y segundo factor de riesgo, el estreñimiento crónico. Edad, estreñimiento crónico. Cuando es un hallazgo asintomático, ¿cómo se llama? Diverticulosis. O pueden decir enfermedad diverticular no complicada. La diverticulosis es precisamente ese hallazgo asintomático. Formas de complicación, puede ser hemorragia, diverticulitis. ¿Cuál predomina? ¿Cuál es más común? La hemorragia. La hemorragia es la principal complicación de la enfermedad diverticular. En caso de hemorragia, que es la más común, ¿cuál es la localización frecuente? Colon derecho, ciego y colon ascendente. ¿Cuál es el tratamiento de esta hemorragia diverticular? ¿Cómo se diagnostica, esta hemorragia diverticular? Por colonoscopía. Siempre se hace colonoscopía para confirmar. ¿Y cuál es el tratamiento? Observación. Simplemente se observa. Vamos a las itis. La diverticulitis tiene como causa la obstrucción de la base del divertículo, igual que las apendicitis, como si se estuviera obstruyendo un apéndice. ¿Y cuál es la localización más frecuente? El sigmoides, nuevamente, ¿no? En la clasificación de Hinchey, los abscesos pericólicos, Hinchey 1. Abscesos intraabdominales, retroperitoneales, pélvicos, pregunta del año pasado, Hinchey 2. El tratamiento, bueno, del 1, ya voltearon la página, pero el tratamiento a la derecha, ¿cuál era? Antibiótico, ¿no? Antibiótico terapia. Y el Hinchey 2, el tratamiento, el Hinchey 2 es drenaje. Depende, exacto. Depende del tamaño. Pero lo ideal es drenaje, sobre todo cuando es grande, más de 5 centímetros de tamaño, o son múltiples. Si son múltiples, también idealmente deben drenarse los abscesitos, ¿no? Cuando es peritonitis purulenta, Hinchey 3. Cuando es peritonitis fecaloidea, Hinchey 4. En ambos casos, el tratamiento es el mismo: resección intestinal. ¿Ya? Si el intestino está no complicado, ¿qué se hace? Anastomosis. Si el intestino está complicado, inviable, se hace colostomía. ¿Verdad? ¿Listo? El estudio de elección para diverticulitis es igual que para la apendicitis, la tomografía. TAC. Tienen que taquearlo. ¿Cierto? Muy bien. Siempre con contraste, ¿no? Igual que en apendicitis, con contraste. Salvo contraindicaciones de contraste. ¿Qué estudio está contraindicado en diverticulitis? Las radiografías con contraste. El colon con enema no se hace cuando es una diverticulitis, pero sobre todo contraindicado, ya saben, en más de 24 horas. ¿Cuál es la fístula más frecuente de las diverticulitis? ¿A dónde hace fístula? A la vejiga. Las divertículos vesicales o simplemente colovesicales. Peritonitis primaria, secundaria y terciaria. En la primaria suele ser monogermen, que puede ir desde un estreptococo, puede ser un estafilococo o puede ser un gram negativo, incluso E. coli, pero siempre monogermen. No hay perforación visceral, ¿verdad? El tratamiento de las primarias suele ser antibiótico, no hay perforación visceral, ¿ya? La secundaria, ¿cuál es la etiología? Siempre suele ser una perforación visceral previa, suele ser polibacteriano, varios gérmenes. ¿Cuál es el tratamiento de las secundarias? Siempre cirugía, exploración quirúrgica, siempre. Siempre exploración quirúrgica. Salud. Y la terciaria, la etiología suele ser cualquiera de las dos anteriores, pero que es recurrente o resistente, la mayoría de veces bacterias resistentes. Las bacterias resistentes al tratamiento, intrahospitalarias, nosocomiales, suelen ser hongos muchas veces. ¿Ya? Muchas veces asociado al mal estado del paciente, a la inmunosupresión y a la resistencia, a la larga estancia hospitalaria, ¿cierto? El tratamiento ahí nuevamente usualmente va hacia un tratamiento sobre todo antibiótico, tratando la resistencia del germen. ¿Cuál predomina de esas tres? La secundaria, las peritonitis secundarias. Bien. Localización más frecuente de los abscesos residuales. ¿Dónde se ubican los abscesos residuales? En el espacio subfrénico. ¿Cuál es la causa más frecuente de abscesos residuales? Las peritonitis. ¿Y quién causa peritonitis? Las apendicitis agudas. Por lo tanto, la causa más frecuente de abscesos residuales son las apendicitis agudas, que justamente se ubican en la zona subfrénica con más frecuencia, ¿cierto? Bien, 108. Causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado: síndrome adherencial, bridas y adherencias, síndrome adherencial.
Causa más frecuente de obstrucción en pacientes no operados, porque arriba es bridas y herencias postquirúrgicas, ¿no? Si no ha sido operado, hernias incarceradas, sobre todo hernias inguinales incarceradas. Causa más frecuente de obstrucción de intestino grueso en países en vías de desarrollo, vólvulos. Causa más obstrucción en países desarrollados, cánceres. En síndrome adherencial, las son precoces y avasculares. ¿Quiénes son las? Adherencias. Las adherencias son de aparición precoz y son avasculares. En cambio, las bridas son tardías y vasculares. Por eso se les llama cuerdas. Las obstrucciones altas se caracterizan por, ¿cómo son los vómitos en las altas? Precoces, y la distensión es epigástrica. Y en las bajas, sobre todo las del colon, los vómitos son tardíos, pueden llegar a ser fecaloideos, y la distensión es abdominal, ¿cierto? No está ahí, pero las obstrucciones medias, si es que lo pusieran, ahí al medio lo pongo, la 103.5, las medias que predomina el dolor. Obstrucciones medias, sobre todo la del yeyuno ilion, que hemos ido comentando en el mapa, el dolor cólico intermitente, ¿cierto? Desde el punto de vista metabólico, las altas que hacen alcalosis con hipocalemia e hipocloremia. ¿Cuál de los dos hipos predomina? Predomina el hipocloro, ¿no? La hipocloremia. El principal electrolito que se pierde es el cloro en los vomitadores, en las fístulas gástricas. Y en las bajas que hay, acidosis metabólica siempre con hiponatremia, por la deshidratación, ¿no? Bien, el estudio de elección en toda obstrucción es la radiografía simple con paciente en bipedestación, paradito. ¿Y qué signos se encuentran? Niveles hidroaéreos, signo de pila de monedas, ¿verdad? ¿Listo? Niveles hidroaéreos, pila de monedas, predominan sobre todo en las obstrucciones medias, en las del yeyuno ilion. La tumoración, cuando una tumoración protruye por un orificio natural, estamos hablando de una hernia, ¿no es cierto? Hernia. Y cuando la tumoración protruye por un orificio adquirido, es una eventración. No está ahí, no. La eventración es más riesgosa cuando hay cirugías de emergencia, de la causa más frecuente. Cirugías de emergencia que tengan incisiones grandes de más de 3 centímetros. ¿Qué tipo de incisiones? Medianas supraumbilicales, son las que más eventración generan, ¿cierto? Cuando hay una rotura de una sutura o anastomosis, ¿cómo se llama? Dehiscencia, no es evisceración. Si se rompe la sutura en anastomosis es una dehiscencia. La evisceración es un tipo de eventración dentro de todo, solamente que la evisceración es inmediato a la cirugía. Puede ser secundaria a una dehiscencia también. La evisceración es un término muy inespecífico, seguramente la tripa se salió después de la cirugía. No es un término muy técnico. La ruptura de suturas, anastomosis, dehiscencia. ¿Cuáles son los componentes de una hernia? Toda hernia tiene saco herniario, tiene un anillo herniario o cuello y tiene un contenido. En las falsas, ¿qué falta? Saco, no tienen saco herniario. Cuando el contenido se adhiere al continente, se pega al continente, se denomina hernia deslizada. Cuando el contenido de la hernia puede ser ciego, es uno de los que más se desliza, puede ser vejiga incluso, se pega, forma parte del saco del continente, se llama hernia por deslizamiento. ¿Cuál es la hernia más frecuente de todos? La hernia inguinal indirecta, ¿cierto? En general, población en general, del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Por la posición del canal, porque el hígado está de ese lado, empuja, por varias razones. ¿Ya? Hernia inguinal izquierda del lado derecho. La hernia más frecuente de la mujer adulta, sobre todo de la gestante, se refiere. ¿En la gestante cuál es? La umbilical. Ya hemos comentado que esta pregunta no se debe hacer. Si preguntan por las mujeres jóvenes en general, predominan las hernias indirectas. Niñas, adolescentes jóvenes, la inguinal. Si es que hablan de la gestante, suele ser la umbilical. Y si hablan ya de la mujer anciana, abuelita, suele ser la crural, con un poquito más de frecuencia. ¿Ok? Suele preguntarse más por gestante que suele ser la umbilical. ¿Cuál es la hernia que no se puede reducir? Irreductible, ¿no? Pero bueno, no se puede reducir y genera obstrucción, pongámosle ahí más, obstrucción intestinal. Si además de no poder reducirse, obstruye, se llama hernia incarcerada. No se reduce y además genera obstrucción intestinal. Y si ya tiene compromiso vascular, estrangulado. Si se logra reducir y no vuelve a protruir, es una hernia coercible. Se reduce y ya no protruye. Pero si vuelve a protruir, se llama incoercible.
¿Cuál es la hernia que protruye por debajo del ligamento inguinal? La crural o femoral. Hernia que protruye por el borde lateral del músculo recto, en línea semilunar, Spiegel, la hernia spigeliana. ¿Cuál es la que contiene Meckel? Littré, ¿cierto? Hernia que contiene el apéndice en un saco crural, Garengo. Si saco crural, Garengo. Si saco inguinal, Amiant. Todos responden así, yo creo que cortamos ahí, ¿no? Ustedes saben todo. Saben todo, ¿eh? Bueno, es la idea, ¿no? Que reconozcan simplemente algún datito que por ahí se les está olvidando y lo repasen. Ya. El orden de los músculos en la pared abdominal, de afuera hacia adentro, un poquito de anatomía. La mayor parte de anatomía lo van a ver en virtual por una clase que se va a hacer el miércoles. Ya les comenté. Para tratar de abarcar todo lo que pueda. El orden de los músculos en la pared abdominal de afuera hacia adentro es oblicuo mayor, luego viene el oblicuo menor y luego viene el transverso del abdomen, ¿verdad? Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. El ligamento inguinal es dependiente del músculo oblicuo mayor, ligamento inguinal o ligamento de Poupart o ligamento de falopio. Los vasos epigástricos inferiores son ramas de los vasos ilíacos externos, ¿cierto? Y a su vez los vasos ilíacos externos son ramas de los vasos ilíacos comunes, a su vez viene de la aorta. Los límites del triángulo de Hesselbach, vasos epigástricos inferiores, músculo recto anterior y ligamento inguinal, ¿cierto? Vasos epigástricos, músculo recto y ligamento inguinal. El triángulo de Hesselbach. Protruyen, ¿qué hernias protruyen por dentro de los vasos epigástricos, o sea, mediales? Las directas, ¿no? Las directas. Y las que protruyen por fuera, las indirectas. Las que protruyen por el triángulo inguinal o de Hesselbach, las directas. Y las que protruyen por el anillo inguinal profundo, las indirectas. Debilidad de la pared posterior, ¿qué hernias? Directas. Persistencia del conducto peritoneal vaginal, indirectas. Eso ya lo saben de memoria. Las adquiridas son las directas y las congénitas son las indirectas. Están en la misma columna además todos. La hernia inguinal que no dilata el anillo herniario es un Nyhus tipo 1. La indirecta que solo dilata el anillo es la Nyhus 2. Entre esas dos, ¿cuál predomina en niños? La 1. La 1 es más típica de los niños, de los recién nacidos, porque justamente no hay dilatación del anillo todavía, al menos, ¿no? Listo. La 140, hernia inguinal indirecta que dilata el anillo y desplaza vasos epigástricos es un Nyhus 3B, ¿cierto? Que es la grandota, la que dilata el anillo, desplaza los vasos, comprime fascia transversalis. La directa es la Nyhus 3A y la crural es la Nyhus 3C y las recurrentes, que no está ahí, la 4. Las herniorrafías generan tensión tisular y tienen alto riesgo de recidiva recurrencia. Las rafías, ¿no? Las herniorrafías, alta recurrencia, aproximadamente 20%. En cambio, las hernioplastías generan poca tensión por el uso de malla de polipropileno. Ahí pedían el material, ¿no? Malla de polipropileno. ¿Cuál es su grado de recidiva? Menor al 5%. Y Lichtenstein incluso llega al 1% de recidiva, o menos incluso. La técnica que rafía tendón conjunto y ligamento inguinal, Bassini. Tendón conjunto con el ligamento inguinal. Y tendón conjunto con el ligamento de Cooper, McVeigh. En ambos casos, en vez de tendón conjunto, les pueden decir la parte más importante del tendón conjunto, que es el oblicuo menor. El oblicuo menor. O sus equivalentes, ¿no? Ligamento inguinal o ligamento de Poupart, y ligamento de Cooper o ligamento pectíneo. Sinónimos, acuérdense siempre. Técnica que invagina y plica la fascia transversalis. Previa invaginación, después se plica ese tratamiento en general de fascia transversalis, Schuldeis. No viene que encima le hace su Bassini, pero hace tratamiento de la fascia transversalis, Schuldeis. Técnica de elección por su baja recidiva, Lichtenstein. Colocación anterior de la malla, ¿no? Bueno, anterior es lo que tienen que escribir, pero la malla se coloca por delante del canal inguinal. Técnica de hernioplastías recidivadas es la técnica de Nyhus. Si es que ya recidivó, hay recurrencia de la hernia, se prefiere Nyhus. No olviden que la malla se coloca posterior al canal inguinal o en espacio preperitoneal, ¿no es cierto?
Cuando también colocan la malla justamente posterior o preperitoneal, pero por la paroscopía, es TEP y TAP, ¿cierto? El TEP y el TAP. ¿En qué se diferencian? TEP, que es totalmente extraperitoneal, ¿sí? Sin perforación del peritoneo. Y cuando es TAP, transabdominal preperitoneal, con perforación del peritoneo, pero igual la malla queda en el mismo lugar, ¿eh? Después reparan el peritoneo que perforaron, o que cortaron, pero la malla queda en el mismo sitio, ¿ya? TEP, TAP. Bien, no está acá. La técnica para hernias bilaterales, ¿cuál es? Stopa. Stopa. ¿Ya? Stopa. Muy bien. Técnica 150, técnica en hernias inguinales indirectas. En indirectas especificamos el caso en niños, porque si es indirectas en adultos, sigue siendo Lichtenstein, ¿ya? Pero si es indirectas en niños, ¿qué se hace? Ligadura del conducto peritoneo vaginal, ligadura alta del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Las técnicas que al menos deben, por si acaso, conocer: McKay y Potts. McKay y Potts. En algún momento, ya solo para cerrar esto, porque no lo dijimos creo en el banco, la diferencia va básicamente al manejo del saco. En McKay se retira el resto del saco, o sea, se trata de sacar el saco herniario. En cambio, Potts deja el saco en su lugar, solamente lo liga, lo amarra, ¿ya? Las crurales, que se prefiere, siempre Lichtenstein, es de elección. Pero si les dicen que rafía, si eligen una rafía, es la cirugía de McVeigh. Y si eligen una plastía, es la cirugía de Lichtenstein, poniendo su malla hasta Cooper. ¿Cuál prefieren siempre? Lichtenstein hoy en día, ¿no? La que menos recidiva va a dar. ¿Listo? Complicaciones de las hernioplastías. Día 1, 2, ¿qué suele pasar? En los primeros días, ¿cuál? Hernioplastías, cirugías plásticas, apendicectomías, lo que sea. Día 1 y 2, ¿qué le pasa a la herida? Seromas y hematomas. Bueno, primero es el hematoma y después el seroma en realidad, ¿ya? Día 1, más frecuente hematoma, y día 2, más frecuente seroma. Pero los dos están dentro del mismo paquete. Y día 4, 5, a partir del día 4 vienen las infecciones del sitio operatorio o las dehiscencias de las mallas. Hay rechazo de la malla y empieza a hacerse dehiscente. Todo eso a partir del 4º día, ¿ya? Fisuras anales. Este temita vamos a ir un poquito lento porque no lo hemos hecho en el mapa. No fisuritas ni hemorroides. Aquí nos enlentecemos un poquito.